Caza de brujas. Reencarnada en Petunia Evans. Capítulo 23. Minerva McGonagall estaba agotada. Pero ¿cuándo no lo estaba? Acababa de terminar de escribir una carta a los Prewett, explicando cómo sus hijos habían recibido otra ronda de castigos por hacer estallar el baño de los prefectos. La mujer sacudió la cabeza, rezando en silencio para que esos chicos crecieran más pronto que tarde. 6 años más. Solo tenía que esperar 6 años más hasta que se graduaran. Entonces las cosas estarían más tranquilas. Sus pensamientos de paz fueron interrumpidos por una nueva lechuza que voló hacia su oficina. La forma en que dejó caer una carta sin detenerse le indicó que era una lechuza pública. ¿Quizás era algo de los padres de uno de sus hijos de Muggles? Ella extendió la mano y miró el nombre que aparecía en la lista. Petunia Evans. Miró la carta con cierta confusión. Sin reconocer el nombre. Lanzó un hechizo rápido y no encontró ningún maleficio ni nada parecido. Satisfecha, abrió la carta. Subdirectora McGonagall. Me disculpo por escribirte en una época tan ajetreada del año. No me conoces. Pero en menos de 2 años serás la anfitriona de mi hermana pequeña y de nuestro amigo en Hogwarts. Permítanme disculparme de antemano por cualquier contratiempo que puedan tener durante su escolarización. Solo puedo elogiar su paciencia y su control impecable en una situación tan estresante. Ahora bien, no te he escrito para que te acicalas las plumas. En realidad, necesito tu ayuda. Recientemente, en nuestra escuela, otra niña perdió el control de su magia al intentar hacernos daño a mi hermana y a mí. Provocó un terremoto que destruyó parte de nuestra escuela. Por suerte, salimos ilesos. Pero la situación sacó a la luz mi falta de comprensión. Soy una Muggle. No tengo ni una pizca de magia. Pero mi hermana y mi amigo sí. Me gustaría pedirte un tutor para poder entender el mundo al que están arrastrando a mi familia. Por favor, no me malinterpreten. Nuestra familia con gusto enviará a nuestros jóvenes a dominar sus dones. Pero no sin preparación. Me niego a enviar a 2 niños a un mundo de peligros y amenazas desconocidos. El director nos haría creer a mis padres y a mí que todo está bien en el mundo mágico. Pero no me dejo engañar tan fácilmente. Entiendo que el director es una figura prominente en su sociedad. Pero me cuesta confiar en él. Por eso le he escrito. Entiendo que usted es lo que los magos llaman mestizo. Lo que significa que tuvo un padre Muggle y otro mágico. Personalmente, encuentro el término bastante despectivo, ya que me deja un mal sabor de boca. Independientemente de mis opiniones sobre estas cosas, siento que usted comprenderá mis preocupaciones mejor que el director. Si fueras tan amable de informarme mis opciones, te lo agradecería mucho. También me gustaría pedirte que no menciones mi carta a nadie en el futuro cercano. A muchos magos no les agradaría que una persona como yo intentara aprender sobre sus costumbres. Todo mi agradecimiento. Petunia Evans, PD. Tengo motivos para creer que hay un miembro de la facultad leyendo las mentes de las personas ilegalmente. Por lo que recomiendo no mirar directamente a los ojos de los adultos hasta que descubran quién es. La mujer frunció el ceño y una tormenta de emociones contradictorias se arremolinaba en su interior. En todos sus años, nunca había leído una carta como esa. Esta joven parecía estar bien informada sobre las cosas más extrañas, incluido su árbol genealógico. La carta tenía un aire esperanzador pero importante. A menudo había intentado persuadir a Albus de que los padres Muggles debían saber lo que estaba sucediendo en el mundo mágico. Pero él siempre parecía tener una excusa. Minerva. No lo entenderían. Solo les preocuparía innecesariamente. Solo díselo si te preguntan. Pero no deberíamos compartir cosas innecesariamente. La mujer frunció los labios al recordar la conversación. Siempre había tomado esas palabras con libertad, adaptándolas a la situación. Esta vez no era diferente. En su mano había una carta de un Muggle y le estaban pidiendo algo. No. Estaban haciendo más que eso. Esta jovencita, Petunia, quería aprender. Quería entender para poder proteger a sus seres queridos. Buscaba conocimiento para poder entender realmente lo que estaba sucediendo. El corazón de Minerva se hinchó. Oh, cómo deseaba que otros Muggles tomaran la iniciativa de esta chica. Sus ojos se posaron en la última línea. Ligeramente confundida. La legilimancia era un tema serio. Si alguien usaba un hechizo así, como se insinuaba, entonces podría convertirse en un gran problema. Pero ¿cómo podría un Muggle tener conocimiento sobre los acontecimientos internos de Hogwarts? La mujer hizo un gesto con la mano y, al recibir la orden,
Un libro de su estantería voló hacia ella. Pasó las páginas y encontró lo que necesitaba. Legilimancia. El acto de navegar mágicamente a través de las muchas capas de la mente de una persona e interpretar correctamente sus hallazgos. Frunció el ceño al ver la entrada increíblemente pequeña. Insatisfecha, añadió más investigaciones a su creciente lista de cosas por hacer. Cerró el libro con un ruido sordo y volvió a mirar su escritorio. Minerva no encontró casi nada en la biblioteca, por lo que tuvo que pedirle ayuda a Irma. La bibliotecaria no tardó ni 5 minutos en sacar el libro y entregárselo. A la mujer tampoco le importó que le pidieran que no mencionara a nadie su uso. Eso podría haber sorprendido a algunos. Pero Irma sabía que el libro estaba en buenas manos. Leerlo había sido esclarecedor, pero también aterrador. No dudó en empezar a poner en práctica el libro, creando poco a poco un lugar para sus recuerdos. Creó una pequeña cabaña que recordaba su hogar de la infancia, escondiendo sus recuerdos en el campo de maíz junto al arroyo que fluía. Fue solo después de devolver el libro que comenzó a actuar impulsivamente. Normalmente se reservaba, pero de alguna manera esto se sentía importante. Era como si su magia la estuviera impulsando a ir. ¿Quién era ella para discutir con la atracción de su magia? Siempre había estado con ella, protegiéndola y ayudándola en todo. Así fue como llegó a Cockworth, deslizándose por el pequeño vecindario con patas rápidas. Encontró la casa bastante rápido. Observándola desde el otro lado de la calle, vio a la pequeña familia riendo, a una joven pelirroja luchando con su madre en el patio trasero. Era lo más extraño de ver. Pero comprendió rápidamente lo que estaba viendo después de que le tocara el turno al siguiente niño. Sus hermanos solían practicar cómo luchar para poder defenderse cuando fuera necesario. Le habían dado algunas lecciones básicas, pero solo porque amenazaba a los chicos para que lo hicieran. El gato no pudo evitar sonreír al ver a esta familia. Petuina, te toca, llamó el padre. Minerva parpadeó varias veces. No había oído bien. La niña tenía la misma edad que una niña de primer año. La carta que había recibido no podía haber sido escrita por una niña tan pequeña. Seguro que no. Tenía que haber algún error. La niña no dudó y se levantó de un salto para desafiar a su padre. Los gritos de alegría llenaron el patio cuando la niña logró escapar del agarre del hombre. Incluso le dio un buen golpe en el pecho antes de tropezar hacia atrás y caer de trasero. El niño miró hacia arriba tímidamente, riéndose de la caída. Unas horas más tarde, la niña mayor salió a la calle con la colcha en la mano. Parecía un poco triste, pero se marchó rápidamente. El gato la siguió, observándola de cerca. Observó a la niña que se sentaba bajo el gran árbol y miraba hacia un pequeño estanque. En su rostro se reflejaba una mirada melancólica, que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. Fue esa expresión triste la que hizo que la mujer siguiera su siguiente impulso impulsivo. Maullido. Minerva no estaba segura de lo que esperaba. Pero no había sido eso. Se había acercado a muchos niños en su forma felina. Pero nunca le habían hablado así. Los ojos de la niña brillaban divertidos y algo que no podía precisar. Fue cuando el niño se les unió cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Los niños ya le habían puesto nombres antes. Pero Duchess tenía que ser el nombre más regio que había recibido jamás. La mujer sintió un poco de orgullo al oír a la niña decirlo. Comillas. Señora Lemejillas Fluffy. La mujer gimió y movió la cola con fastidio. Eso era mucho más común de lo que ella quería admitir. Observó a los niños acurrucarse juntos, sentados lo suficientemente cerca como para escuchar cómodamente su conversación. Probablemente estarían hablando de la escuela y de los amigos. Eran demasiado jóvenes para estar saliendo. Así que al menos no tendría que detener ninguna tontería. Helga sabía que lidiaba con eso más que suficiente en Hogwarts. La mujer se preparó para una larga velada. No todo fue malo. Al menos pudo descansar un poco. Algo que necesitaba. Minerva se había equivocado. No era algo que ocurriera a menudo. Pero cuando lo hacía, normalmente era algo bastante grande. Esto era lo más grande que podía imaginar. Por Dios. 2 niños estaban discutiendo sobre Voldemort. Ella reaccionó por instinto y siseó al oír el nombre. Los niños continuaron y la conversación empeoró. Voldemort tomando el poder. Grindelwald estando vivo. Dumbledore leyendo las mentes de todos y drogando a los estudiantes. El pelaje de su espalda se erizó y una imagen mental de usar la silla del hombre como poste para rascarse le vino a la mente. Desechó ese pensamiento.
pensando que no sabía hasta qué punto eran ciertas las palabras de la niña. Necesitaba investigar antes de hacer cualquier otra cosa. La conversación siguió su curso y tomó un rumbo aún más impredecible. Minerva nunca, en todos sus años, había escuchado una conversación tan adulta de bocas tan pequeñas. Petunia sabía cosas que no debería saber. Cosas que nadie podía saber. No solo eso. Esta pequeña niña Magel estaba planeando cómo librar al mundo de su mago más oscuro y de su mago más luminoso. La mujer se sentía en conflicto, preguntándose qué hacer con los planes del niño. Una parte de ella quería intervenir. Decirles a ambos que dejaran de hacer esas tonterías. Pero la forma en que Petunia habló la hizo dudar. McGonagall no regresó al castillo hasta mucho después de que oscureciera. Después de haberse llevado a los dos niños a casa. Había sido bastante adorable ver a los dos niños bailar uno alrededor del otro. Sin duda les esperaban años interesantes. El regreso del chico a casa había sido una experiencia tranquila. Aunque se arrodilló para rascarle la cabeza antes de entrar. Tenía el ceño fruncido, apenas disimulado en su rostro. Solo cuando el padre del chico lo llamó a gritos. Se alejó y entró a escondidas en la casa. Minerva tuvo que luchar contra cada impulso de su cuerpo para no arrastrar al niño en ese momento. Minerva, una vieja voz familiar, la sacó de sus pensamientos. Veo que has regresado. Albus Dumbledore estaba rondando fuera de su oficina, acariciándose la barba pensativamente. La mujer rápidamente apartó la mirada de sus ojos y se dispuso a abrir la puerta. Albus, respondió ella secamente. ¿En qué puedo ayudarte? Entró con destreza y dejó la puerta abierta para el hombre. Él la siguió sin dudarlo. Pero no se sentó. En cambio, se quedó mirando la estantería de libros y examinando los títulos. Tienes una colección bastante grande, dijo el anciano con un chasquido de lengua. Minerva levantó una ceja. Pero rápidamente se puso a trabajar con papeles en su escritorio. No es el tipo de cosa que te traería aquí a estas horas de la noche. Albus, suéltala. El hombre no reaccionó. Simplemente sonrió a los libros. La mujer lo ignoró. Aunque las palabras de Petunia Evan revolotearon en su mente. ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Minerva? Su corazón se paró y frunció el ceño. No era posible que él lo supiera. ¿Te parece que he tenido el tiempo? ¿Albus? Le lanzó una pequeña mirada. Pero rápidamente volvió a sus papeles. Puede que lea algo durante el verano. Pero hasta entonces lo único que leeré serán ensayos mal escritos sobre los primeros movimientos de varita conocidos para transfigurar a una persona. En un perchero. Teta, sus palabras habían salido un poco más breves de lo debido. Pero la mujer estaba más que enfadada en ese momento. La sola idea de que el director la estuviera vigilando fue suficiente para encenderle un fuego. Por supuesto. No quise hacerte daño. Querida. El hombre se volvió para darle una sonrisa radiante y sacó algo de su bolsillo. Parece que te he pillado en un mal momento. El anciano dejó un pequeño caramelo envuelto sobre su escritorio. Un dulce gota de limón. Sé que no eres fanática de los dulces. Pero descubro que me ayudan cuando las cargas de la vida comienzan a agobiarme. El hombre se rió para sí mismo. Te dejaré con tu trabajo ahora. Buenas noches. Minerva. Sin decir una palabra más. El hombre salió de su despacho y cerró la puerta con fuerza. Minerva dejó a un lado sus papeles y miró con recelo el dulce ofensivo. Quizás debería ver cuánta verdad había en las palabras de Petunia.